¿Sabías que no todas las congregaciones religiosas te acercan genuinamente a una conexión profunda con lo divino? En lugar de conducirte hacia la verdad espiritual, algunas podrían estar desviando tu camino hacia la perdición. ¿Qué pensarías si te dijera que existen 5 tipos de iglesias que, aunque externamente aparentan ser santas, internamente carecen de verdadera esencia espiritual? Estas son congregaciones que elevan sus manos en adoración, pero donde la presencia del Espíritu Santo se ha desvanecido, iglesias que proclaman el nombre de Dios, pero que están sumidas en una oscuridad espiritual, alejando a sus fieles del Evangelio auténtico. Si te encontraras en una de estas, ¿seguirías asistiendo sin cuestionar? Hoy, el Espíritu Santo te ha guiado a este video, con el propósito de iluminar tu entendimiento, antes de que sea demasiado tarde, porque existen 5 tipos de iglesias que bajo ninguna circunstancia deberías frecuentar. Hay 5 entornos espirituales que, si no los identificas a tiempo, podrían contaminar tu alma, opacar tu discernimiento y alejarte sutilmente de tu propósito divino. Y lamentablemente, muchos creyentes se encuentran atrapados en uno de ellos sin siquiera saberlo. Este mensaje no es un juicio, sino una advertencia profética, un llamado celestial para aquellos con oídos dispuestos a escuchar. Porque cuando el adversario no logra destruirte desde fuera, busca infiltrarse en los lugares más sagrados, precisamente donde crees estar a salvo, la iglesia. Además, lo que estás a punto de descubrir no solo tiene el potencial de transformar tu vida espiritual, sino también de determinar tu destino eterno. No se trata meramente de asistir a una iglesia, sino de estar en el lugar donde la presencia de Dios reside verdaderamente. Algunas congregaciones pueden robarte la paz, pero otras pueden desorientarte por completo, hacerte perder la visión, la voz del Espíritu y, en última instancia, tu destino eterno. Sin embargo, todo esto puede cambiar hoy. En los próximos minutos, desvelaremos los 5 tipos de iglesias más peligrosas para tu bienestar espiritual. Te guiaré sobre cómo identificarlas, cómo discernirlas y qué acciones tomar si descubres que estás en una de ellas. Y presta especial atención, porque la última iglesia que revelaremos es una de las más extendidas en la actualidad. Muchos la consideran inofensiva, incluso beneficiosa, pero es una trampa cuidadosamente disfrazada. Comprender el peligro espiritual que representa podría literalmente salvar tu vida, tu llamado y tu eternidad. Por lo tanto, mantente enfocado. Este video no es simple entretenimiento, es una señal divina, una herramienta del cielo para aquellos que desean caminar en la verdad, libres de engaños y apariencias. Si estás aquí, no es por casualidad. Es Dios mismo quien desea hablarte hoy. Antes de comenzar, te invito a realizar un acto de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase: Dios abre mi alma. Esta declaración no es solo un comentario, es una oración poderosa, un indicador espiritual de que estás preparado para percibir lo que muchos ignoran. Cada vez que alguien comenta, este mensaje se propaga más, alcanzando a quienes aún transitan en la oscuridad, creyendo erróneamente que están en la luz. También, por favor, dale me gusta a este video, ya que al hacerlo, estarás impulsando esta advertencia para que llegue a más personas que la necesitan desesperadamente. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para miles de personas que no tienen un lugar físico para congregarse. Al suscribirte, te unes a una comunidad guiada por el discernimiento, la verdad y la voz del Espíritu. Ya formas parte integral de esta misión. Dios te está despertando para que seas una luz en medio de la confusión religiosa. Él está levantando una generación que no se dejará engañar por las apariencias externas, sino que caminará conforme a lo que el Espíritu revela internamente. Respira profundamente y abre tu alma, porque estás a punto de embarcarte en un viaje que marcará un antes y un después en tu vida espiritual. Vamos a iniciar. El primer tipo de iglesia que nunca deberías frecuentar
es aquella que centra su predicación exclusivamente en la prosperidad material. A primera vista, puede parecer bendecida. Sus auditorios rebosan de gente, sus escenarios deslumbran, sus mensajes son inspiradores y sus promesas resultan invariablemente atractivas. Sin embargo, detrás de ese brillo superficial, a menudo se esconde un evangelio incompleto, adulterado, desprovisto de la esencia de la cruz, de la santidad y de un arrepentimiento genuino. Esta clase de congregación ha transformado la fe en una mera transacción. Dios es presentado como un medio para alcanzar riquezas, éxito, fama o una posición social. Ya no se enfatiza la importancia de cargar la cruz, de negarse a uno mismo o de vivir en santidad. En su lugar, se promueven decretos de abundancia, pactos financieros y fórmulas de prosperidad, priorizando lo material sobre lo espiritual. Aunque las Escrituras no reprueban las bendiciones, cuando la búsqueda de éstas se convierte en el epicentro del mensaje espiritual, el alma se enfrenta a un peligro inminente. El apóstol Pablo, con una visión profética, ya lo advirtió siglos atrás en el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4, donde escribió: «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas». Es innegable que ese tiempo ha llegado. Hoy en día proliferan los predicadores que ofrecen mensajes diseñados para complacer los deseos de sus oyentes, en lugar de impartir la verdad transformadora que realmente necesitan. Se prometen milagros a cambio de contribuciones monetarias, se difunde la idea de que la pobreza es un signo de maldición y que la riqueza es una prueba irrefutable de la aprobación divina. Sin embargo, la vida de Jesús nos presenta una realidad muy distinta. Nació en un humilde pesebre, vivió sin lujos terrenales y murió con clavos en sus manos, no con coronas de oro. El peligro no reside únicamente en lo que se proclama, sino también en las verdades que se silencian. Cuando la prosperidad domina el púlpito, el pecado es minimizado, el juicio divino se ignora y la perspectiva de la eternidad se desvanece. El creyente, en este entorno, comienza a evaluar su fe por sus posesiones materiales en lugar de por su verdadero estado ante Dios. Su oración se convierte en un catálogo de peticiones, en lugar de una búsqueda genuina de comunión, y su vínculo con el Padre se torna interesado, utilitario y superficial. Y cuando los tiempos difíciles, que inevitablemente llegan, golpean, ese creyente, edificado únicamente sobre promesas vacías, se desmorona. Sin raíces profundas, se desilusiona, su fervor se apaga y finalmente se aleja, porque se le enseñó a ver a Dios como un medio para alcanzar objetivos, no como el destino supremo de su alma. Esta clase de iglesia también fomenta una cultura de comparación, donde se valora quién posee más, quién viaja más o quién experimenta más milagros, envenenando el corazón con orgullo, envidia y vanidad. Mientras tanto, las verdades eternas del Evangelio son relegadas al olvido. Jesús no vino a enriquecerte materialmente, vino a liberarte espiritualmente. No murió para darte una casa más grande, sino para concederte vida eterna. Cuando el altar se colma de promesas materiales y el púlpito se vacía de la palabra viva, el alma inicia un camino hacia la ruina. No todo mensaje positivo es saludable. No todo lo que brilla es luz verdadera. El Evangelio auténtico confronta, transforma y santifica. Nos llama a morir al ego, a vivir en obediencia y a depositar nuestra esperanza en el cielo, no en las cosas perecederas de esta tierra. Por lo tanto, es imperativo despertar. El Evangelio no es un negocio, ni Dios es un producto. Quien transita por este sendero, aunque externamente parezca dorado, corre el riesgo de encontrarse con un vacío interno y, sin darse cuenta, perder lo más valioso de todo, su alma. El segundo tipo de iglesia que jamás deberías frecuentar es aquella que ha silenciado el mensaje sobre el pecado.
En estas congregaciones, el ambiente es agradablemente acogedor y los mensajes están meticulosamente diseñados para motivar, inspirar y levantar el ánimo. Sin embargo, existe un silencio profundo y alarmante en torno a la verdad más crucial del Evangelio, la necesidad imperativa de arrepentimiento. En este tipo de iglesia, el pecado ya no se menciona, por temor a incomodar, a ofender o a ahuyentar a los asistentes. El Evangelio ha sido convertido en un producto que debe ser palatable, en lugar de ser un poder que transforma vidas. Y en esa aparente suavidad, lo que se está haciendo es ocultar la única llave que verdaderamente libera el alma, la confrontación amorosa con la verdad. Romanos 6, versículo 23, lo establece con una claridad innegociable. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Este versículo revela dos realidades que deben ser predicadas conjuntamente: la gravedad del pecado y la esperanza de salvación. Pero cuando se omite la primera, la segunda pierde todo su significado. Jesús mismo, al encontrarse con la mujer sorprendida en adulterio, no la condenó, pero tampoco justificó su conducta. En Juan 8, versículo 11, después de dispersar a sus acusadores, le dijo: «Ni yo te condeno, vete, y no peques más». Ese es el corazón del verdadero evangelio: misericordia sí, gracia sí, pero también un llamado firme y decidido a abandonar el pecado. Cuando una iglesia omite el tema del pecado, el resultado es una generación de creyentes que son emocionales pero no transformados, personas que cantan con pasión, pero no modifican su conducta, que oran pero no se arrepienten, que buscan milagros pero no santidad. Cuando el pecado deja de ser abordado, el alma se desliza hacia una fe meramente superficial, carente de fundamentos sólidos y sin la capacidad de producir frutos genuinos. El pecado no se disuelve por el simple hecho de ignorarlo, al contrario, se arraiga y se fortalece en la oscuridad. Cuando el púlpito guarda silencio sobre este tema crucial, el infierno avanza sin encontrar resistencia alguna. Una congregación que se niega a confrontar el pecado ha perdido su esencia como sal y luz para el mundo. Lo más trágico es que, aunque logre llenar enormes estadios, puede vaciarse completamente de la presencia de Dios. Jesús no entregó su vida en la cruz para hacernos sentir cómodos con nuestras imperfecciones. Él murió para liberarnos del pecado que nos condenaba a la separación de Dios. Cuando esta verdad fundamental se aparta del centro del mensaje, el Evangelio queda mutilado, ofreciendo una religiosidad conveniente, pero incapaz de brindar verdadera salvación. En estos lugares, las personas pueden encontrar consuelo para su dolor, pero no son guiadas hacia un arrepentimiento transformador. Se les motiva a seguir adelante, pero sin la guía necesaria para abandonar aquello que las está destruyendo. Se les instruye a declarar bendiciones, pero no a confesar sus faltas. Y en este camino se extravía la verdadera libertad que solo Cristo puede ofrecer. El silencio sobre el pecado no es una muestra de compasión, es una profunda negligencia espiritual. No hablar de él no es amor, es una forma de abandono, porque el amor genuino no oculta lo que daña, sino que lo expone para facilitar la sanación. Si una iglesia opta por complacer a los hombres en lugar de obedecer a Dios, entonces se ha convertido en un lugar de peligro espiritual, por muy atractiva que sea su fachada. Dios no busca multitudes eufóricas, Él busca corazones quebrantados, no anhela aplausos, anhela obediencia. Y para que esto ocurra, es indispensable predicar el Evangelio completo, con toda su verdad, incluso aquella que resulta incómoda o dolorosa. El alma que persiste en un lugar donde no se aborda el pecado corre el riesgo de endurecerse, de acostumbrarse al error y de vivir alejada de una transformación genuina. Por eso es imperativo abrir los ojos. Si la cruz ya no se predica, si el arrepentimiento ya no se menciona, si el pecado ya no genera incomodidad, entonces es muy probable que el Espíritu Santo ya no esté presente. Y donde Él no está, no hay vida, no hay libertad,
ni verdadera salvación. El tercer tipo de iglesia que bajo ninguna circunstancia deberías frecuentar es aquella que ha caído bajo el control del hombre y ya no es guiada por la dirección del Espíritu Santo. A menudo, estas congregaciones mantienen estructuras impecablemente organizadas, programas bien definidos, ministerios activos y una reputación respetable en la comunidad. Sin embargo, al observarlas con un discernimiento espiritual profundo, se percibe una ausencia palpable de vida, de presencia divina, de fuego celestial. Solo persiste la forma exterior, mientras que el alma de la congregación ha sido desalojada. Estas iglesias operan más como organizaciones humanas que como organismos vivos del cuerpo de Cristo. Sus decisiones no brotan de la oración y la búsqueda divina, sino de reuniones estratégicas y planificaciones humanas. Sus metas no son primariamente espirituales, sino más bien administrativas y funcionales. Sus líderes, en lugar de ser siervos humildes guiados por el Espíritu, se transforman en gestores de un sistema religioso, donde lo divino ha sido convenientemente sustituido por lo meramente funcional. En estos ambientes, el Espíritu Santo ya no goza de libertad. No hay espacio para que su voz se escuche, para que su guía se manifieste o para que su poder opere. Todo está meticulosamente planificado, cronometrado y ejecutado con precisión humana, pero sin una genuina dependencia de lo sobrenatural. Se ha dejado de lado la impredecibilidad de Dios para abrazar lo que el hombre puede controlar. Y cuando esto sucede, el resultado es una iglesia que, aunque quizás todavía se autodenomine cristiana, en la práctica vive desconectada del cielo. En Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, encontramos un relato que conmueve el alma. Ananías y Zafira mintieron, no solo a Pedro, sino directamente al Espíritu Santo, y murieron como consecuencia de su engaño. Esta impactante historia revela que en los albores de la iglesia primitiva, la presencia de Dios era tan real, tan tangible y tan temida que nadie se atrevía a jugar con ella o a menospreciar su autoridad. Hoy, lamentablemente, en numerosos espacios de fe, esa reverencia primordial parece haberse desvanecido. Se pronuncia el nombre del Espíritu, pero su voz no es escuchada. Se le menciona con familiaridad, pero sus mandatos no son obedecidos. Apocalipsis 3, versículo 20 nos presenta una advertencia aún más desgarradora de Jesús, dirigida a una iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Percibes la magnitud de esto? Cristo se encuentra fuera, llamando desde el umbral de su propia iglesia, anhelando que alguien le abra. Esto acontece cuando las congregaciones prosiguen sus reuniones sin Él, cuando los corazones se han habituado a funcionar sin su palpable presencia, cuando se predica sin buscar su unción divina, cuando se canta sin una verdadera adoración del alma, y cuando se ofrenda sin una entrega genuina del ser. El inmenso peligro de estas iglesias radica en su apariencia. Dado que todo parece estar en orden, muchos no logran percibir la ausencia de Dios. Sin embargo, el alma sensible lo discierne. La palabra no cala hondo. La adoración no produce quebrantamiento. Las oraciones carecen de poder para conmover, y los milagros son una rareza. Lo que queda es solo el eco distante de lo que alguna vez fue. Y lo más desgarrador es que muchas de estas congregaciones tuvieron un comienzo prometedor, nacidas en el fuego del Espíritu, pero con el tiempo, lo espiritual fue sustituido por lo estructural, lo sagrado por lo cómodo, la dependencia divina por una autosuficiencia humana. El liderazgo se volvió más prioritario que la presencia de Dios. El éxito ministerial, más valioso que la santidad personal. Así, el espíritu fue tensemente apagado hasta que solo quedó un cascarón vacío. Es de suma urgencia que cada creyente se cuestione. Estoy en un lugar donde el Espíritu Santo tiene plena libertad para obrar, o estoy asistiendo a una institución donde todo está rígidamente controlado por agendas y planificaciones humanas. Porque donde el hombre usurpa el lugar de Dios, no puede haber un crecimiento real. Puede existir mucha actividad, pero la verdadera transformación estará ausente.
Dios no mora en templos edificados por manos humanas, sino en corazones humildes y quebrantados. Una iglesia verdaderamente viva es aquella donde Él dirige, habla, guía, confronta, consuela, sana y renueva. Si esto ya no ocurre, si la presencia divina se ha retirado, entonces, por muy correcto que parezca todo externamente, ese lugar ha perdido su propósito esencial. No te habitúes a lo inerte, no te conformes con las apariencias. Busca la iglesia donde Dios está en el centro, no llamando desde la puerta, donde el Espíritu Santo no es un invitado ocasional, sino el dueño y señor de la casa, porque solo allí se encuentra la vida, la verdad y la promesa de la eternidad. El cuarto tipo de iglesia que jamás deberías frecuentar es aquella que ha perdido el temor de Dios. En sus reuniones ya no se perciben la reverencia, el asombro ni un espíritu de quebranto ante lo divino. Lo sagrado ha sido trivializado, lo santo banalizado y lo eterno tratado como algo común y corriente. En su interior, las cosas de Dios se han transformado en parte de una rutina religiosa vacía, repetida semana tras semana sin vida, sin fuego, sin el debido respeto por la majestad divina. En este tipo de congregación, el púlpito se ha convertido en un espacio donde cualquiera puede hablar sin una verdadera responsabilidad espiritual. La adoración ha dejado de ser una expresión profunda del alma y se ha vuelto un mero interludio musical. La predicación ya no emana de un altar de comunión con Dios, sino de una agenda humana. Las oraciones son mecánicas, los servicios son predecibles y el corazón de muchos asiste más por costumbre que por una convicción genuina. La Biblia nos exhorta en Eclesiastés 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29 se añade: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El temor de Dios no es un miedo paralizante, sino una reverencia profunda, el reconocimiento de quién es Él en su majestad y quiénes somos nosotros en nuestra humildad. Es acercarse a Él con una actitud de humildad y pureza de corazón, sabiendo que estamos ante el Rey de Reyes. Cuando una iglesia extravía este temor, pierde el eje central de su espiritualidad. Puede seguir funcionando, pero está desconectada de la gloria divina. En estos lugares se habla de Dios con ligereza, se utilizan palabras santas con fines de entretenimiento, se hacen bromas desde el púlpito y se manipulan textos sagrados para provocar risas o un impacto emocional momentáneo. Todo se presenta de una forma ligera y amigable, desprovista de la seriedad espiritual que corresponde al encuentro con lo divino. Y lo más alarmante es que muchos en estas congregaciones no se percatan de ello. Se han acostumbrado a lo informal, a lo cómodo, a lo superficial. Pero sin temor no hay sabiduría. Sin reverencia no hay verdadera presencia de Dios. Sin conciencia de lo sagrado no hay transformación profunda. Cuando el temor de Dios se pierde, también se desvanece el respeto por su palabra. Ya no se estudia para obedecer, sino para debatir. Ya no se predica para confrontar, sino para entretener. Ya no se ora para buscar dirección, sino por simple rutina. Y el resultado es un cristianismo tibio, desprovisto de convicción, frágil ante cualquier viento de doctrina. Lo más triste es que esta pérdida suele ser progresiva y casi imperceptible. Este deterioro inicia de forma casi imperceptible, con pequeñas concesiones que se van normalizando, una broma fuera de lugar en el altar, una palabra que no edifica o una distracción que con el tiempo se acepta como parte de la rutina. Gradualmente la santidad es desplazada, hasta que lo que un día fue concebido como un sagrado espacio de adoración, se convierte en un simple salón de actividades religiosas desprovisto de vida espiritual. Una congregación verdaderamente viva no teme a Dios por un pánico irracional, sino por un profundo amor y reverencia, reconociendo su inmensa santidad,
su justicia inquebrantable y su majestuosidad incomprensible. Y este temor reverencial engendra obediencia sincera, pureza de corazón, un espíritu quebrantado y una profundidad espiritual inigualable. Donde esta reverencia genuina escasea, el cristianismo se reduce a una religión hueca, una mera estructura sin alma. Por eso, si te encuentras asistiendo a un lugar donde la honra al Señor ya no es primordial, donde lo sagrado es tratado con ligereza y donde la reverencia y el fuego divino están ausentes, es crucial que abras tus ojos, porque si no hay temor de Dios, no hay gloria, y si no hay gloria, te encuentras en un espacio que, aunque esté repleto de gente, está vacío de la presencia divina. El quinto tipo de iglesia que jamás deberías frecuentar es aquella que ha optado por sustituir la genuina presencia de Dios por espectáculos y estímulos emocionales. Estas congregaciones han transformado el culto en un show mediático, el altar en un simple escenario, la adoración en un concierto y la predicación en una charla motivacional superficial. Todo en ellas brilla, el sonido es potente y la emoción parece desbordar, pero el alma de quienes asisten sale tan vacía como entró, porque lo que apela a la carne y a las emociones temporales no tiene el poder de transformar el espíritu de forma duradera. En estos ambientes, la luz artificial ha usurpado el lugar de la verdadera luz del Espíritu Santo. Los elaborados efectos visuales buscan impresionar la vista, los sonidos envolventes intentan generar un impacto emocional avasallador y los líderes actúan más como presentadores o animadores que como humildes siervos de Dios. Todo parece vibrante y lleno de energía, pero en realidad no hay un quebrantamiento genuino, sino una euforia pasajera que no conduce a la santidad. Puede haber lágrimas, pero no un verdadero arrepentimiento. Y aunque logran llenar auditorios con multitudes, no están formando discípulos comprometidos con Cristo. El resultado de esta dinámica es una generación de creyentes que dependen de una experiencia sensorial intensa para sentir que la presencia de Dios está activa. Para ellos, si no hay música fuerte, no hay adoración. Si no hay una palabra exaltada y emotiva, no hay revelación. Si no hay una atmósfera cargada de estímulos, no hay fe. Pero este tipo de fe, basada en la emoción y la superficialidad, es incapaz de resistir cuando la prueba inevitablemente llega, cuando el enemigo lanza sus ataques, o cuando el alma atraviesa el desierto espiritual, porque fue alimentada con estímulos para el alma, y no con el sustento vital para el espíritu. Jesús fue inequívoco al advertir sobre esto en Mateo 7, versículos 21 al 23, donde declaró: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Estas palabras revelan una verdad estremecedora. No basta con realizar actos impresionantes en nombre de Dios, si no hay una obediencia genuina, una comunión íntima y una transformación interior. Todo lo demás es una apariencia vacía y engañosa. En la iglesia espectáculo, se aplaude más al predicador que a la profunda verdad de la palabra. Se espera con más ansia el solo del cantante que el momento de oración y comunión. Se valora más la experiencia momentánea que la solidez de la doctrina. Y lo más peligroso es que todo esto, aunque parezca espiritual, en el fondo es solo una copia maquillada y secularizada del mundo. Dios nunca anheló una iglesia cuyo propósito principal fuera entretener. Él busca una iglesia que transforme vidas, que confronte el pecado con amor, que enseñe la palabra con profundidad y verdad, que forme discípulos comprometidos y que prepare corazones para resistir la batalla espiritual. Pero cuando todo se reduce a un show, el creyente no logra madurar, se vuelve dependiente de los estímulos externos, incapaz de sostener su fe en el silencio,
en la soledad o en la prueba. El problema no radica en la existencia de luces o música en el culto. El problema emerge cuando se depende de ellas para sentir que Dios está presente. Porque cuando la emoción usurpa el lugar de la verdad y la experiencia superficial reemplaza el discipulado profundo, se construye una fe sin cimientos sólidos. Y cuando la tormenta inevitablemente llegue, esa casa caerá estrepitosamente. Lo que verdaderamente sostiene a un hijo de Dios no es una atmósfera intensa o un evento poderoso, sino una relación íntima y constante con el Padre, y una vida de obediencia fiel. No es un mensaje meramente emotivo, sino la palabra viva de Dios que corta, sana y transforma el alma. Una iglesia que te hace sentir mucho pero te enseña poco, que te mueve por fuera pero no te forma por dentro, es una trampa extremadamente peligrosa. Si no sales de ella a tiempo, corres el riesgo de convertirte en uno de esos que un día exclamarán, Señor, y escucharán como respuesta la devastadora declaración, nunca te conocí. Existen momentos en la vida del creyente en los que el Espíritu Santo, de forma sutil, pero persistente, comienza a generar una santa inquietud en el corazón. Esto no nace de la rebeldía, el orgullo o una crítica infundada, sino de una señal interna, una percepción espiritual de que algo no resuena con la verdad divina. Es en estos instantes donde se nos presenta la crucial oportunidad de discernir si la congregación a la que asistimos nos impulsa hacia el crecimiento espiritual, o por el contrario, nos está alejando gradualmente de una relación genuina con Dios. En los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, el propio Jesús dirige mensajes específicos a 7 iglesias, reconociendo sus virtudes y señalando sus falencias. Algunas estaban inmersas en el pecado, otras habían perdido su fervor inicial, y algunas más toleraban doctrinas erróneas. Este pasaje bíblico nos enseña una verdad fundamental. No todas las iglesias, aunque porten su nombre, son del agrado del Señor. No todas están espiritualmente vivas a pesar de su frenética actividad, y no todas son lámparas encendidas por muy visibles que parezcan. Por ello, es vital examinar sus frutos, y para ayudarte en este discernimiento, te comparto algunas señales claras que podrían indicar que una iglesia está dañando tu progreso espiritual. Falta de crecimiento. Si asistes semanalmente pero no experimentas un crecimiento tangible en santidad, en tu comunión con Dios y en tu transformación personal. Mensajes superficiales. Si sientes que lo que se predica alimenta tus emociones momentáneamente, pero no confronta tu corazón ni te impulsa al arrepentimiento genuino. Sustitución de la palabra. Si percibes que la palabra de Dios ha sido reemplazada por discursos meramente humanos, anécdotas superficiales u opiniones personales sin sustento bíblico. Liderazgo egoísta. Si observas que los líderes buscan más fama, control o poder que servir con humildad y un corazón de siervo. Manipulación. Si experimentas manipulación emocional o presiones constantes para participar financieramente, siempre ligadas a promesas de bendición material. Tolerancia del pecado. Si se tolera el pecado dentro del liderazgo o entre los miembros, sin que haya corrección bíblica ni una guía clara hacia la restauración. Ausencia de profundidad espiritual. Si no hay una búsqueda palpable del Espíritu Santo, ni tiempos significativos de oración, ni enseñanzas profundas que nutran el alma. Vacío espiritual postculto. Si al salir del servicio sientes una sensación de confusión o sequedad espiritual, en lugar de quebranto, dirección y paz interior. Prioridad de lo externo. Si se valora más la imagen, el estilo, la música y los eventos externos que los frutos internos del espíritu, la sana doctrina y el discipulado verdadero. Evasión de preguntas. Si al plantear preguntas profundas o inquietudes espirituales, recibes evasivas, respuestas vagas o un claro rechazo a abordar el tema. Estas señales no deben ser usadas para juzgar a la ligera, sino para permitir que el Espíritu Santo nos guíe con sabiduría y discernimiento. Así como Jesús reprendió a las iglesias que habían perdido su primer amor, o que estaban vivas en apariencia pero muertas por dentro, Él sigue hablando hoy. Sin embargo,
Solo aquellos con un oído espiritual afinado podrán escuchar su voz. El discernimiento no es una opción para el creyente maduro, es una necesidad imperativa. Y cuando Dios comienza a revelar que el lugar donde te encuentras no es el lugar donde Él desea que estés, es el momento de actuar con determinación. Porque permanecer en un ambiente que reseca tu fe, debilita tu espíritu y silencia la verdad es, sin darte cuenta, caminar hacia la ruina espiritual. No te conformes con simplemente asistir a una iglesia. Busca habitar en un lugar donde la gloria de Dios es palpable, donde su palabra se predica con poder y sin adulterar, donde hay humildad, pureza y entrega genuina, y donde el Espíritu Santo no solo es mencionado, sino recibido, honrado y obedecido como el Señor de la congregación. Una iglesia sin vida espiritual, sin la presencia de Dios y sin la verdad no es un refugio. Es una trampa peligrosa, y lo que hoy toleras por costumbre o comodidad, mañana puede convertirse en la causa de tu estancamiento, tu confusión o incluso tu caída. Escucha atentamente la voz del Espíritu, examina los frutos con sinceridad y si es necesario, da un paso de fe. Tu alma tiene un valor incalculable, mucho mayor que cualquier tradición, estructura o apariencia externa. Y Dios siempre tiene un lugar preparado para aquellos que buscan adorarle en espíritu y en verdad. Cuando el Espíritu Santo te revela que la iglesia en la que te encuentras está contaminada, ya sea por una falsa doctrina, por la ausencia de reverencia, por manipulación o por la carencia de su divina presencia, no es suficiente con solo saberlo. Es imperativo actuar. Esa decisión, aunque pueda ser difícil y desafiante, tiene el poder de marcar el destino eterno de tu alma, porque permanecer en un lugar donde Dios ya no habita, solo por costumbre, miedo o presión, es desobedecer la voz divina que nos llama a despertar y a buscar la verdad. Jeremías 51 versículo 6 nos deja una instrucción clara, firme y urgente. Huid de en medio de Babilonia, y salvad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. En este contexto profético, Babilonia representa esos sistemas religiosos contaminados, corrompidos y hostiles a la verdad divina. El mandato es inequívoco: salid, no esperes a que todo se desmorone a tu alrededor. No te quedes solo porque tienes amigos allí, porque ocupas un cargo o porque temes iniciar de nuevo en un lugar desconocido. Sal por obediencia, sal por amor a tu propia alma, sal porque el mismo Dios que te rescató de las tinieblas más profundas también tiene el poder de sacarte de una iglesia que ya no le pertenece. Pero ¿cómo llevar a cabo esta salida con sabiduría y firmeza, asegurando que tu decisión sea conforme a la voluntad de Dios y no producto de la emoción o la impulsividad? Para tomar decisiones tan trascendentales, hay varias claves fundamentales que debes considerar. Primero, sumérgete en una oración intensa y sincera antes de cualquier acción. Es vital que tu decisión no nazca de la ira o de una herida emocional, sino de una guía clara y precisa del Espíritu. Segundo, examina la palabra de Dios con diligencia. Confirma que lo que has percibido no es simplemente una impresión subjetiva o emocional, sino una desviación real y verificable de la verdad bíblica. Si sientes la necesidad de comunicar tu discernimiento, hazlo con respeto y humildad, pero comprende que no todos estarán preparados para ver la verdad que tú has percibido. No te marches con un espíritu de juicio o condena, sino con un profundo temor de Dios. No huyas por rebeldía, sino por una fidelidad inquebrantable a Cristo. Busca activamente un lugar donde la palabra de Dios sea honrada y predicada con pureza, y donde haya una clara evidencia del mover y la presencia del Espíritu Santo. Permanece firme en tu convicción, incluso si otros no logran comprender tu decisión. Es probable que muchos no entiendan tu partida, pero tu responsabilidad primordial es con Dios, no con la aprobación o el entendimiento humano. La salida de una congregación que se ha contaminado no es un simple abandono, es un éxodo,
un paso audaz hacia la libertad espiritual, un acto de obediencia radical a la voz divina. A veces, para poder presenciar la gloria de Dios en toda su plenitud, es imperativo abandonar el lugar donde Él ya no se manifiesta plenamente. Y aunque este camino pueda parecer doloroso o incierto en un principio, es infinitamente más seguro caminar en la voluntad divina que permanecer en un sistema que ha perdido su rumbo espiritual. En muchas ocasiones, quedarse es la opción más cómoda, pero también la más peligrosa, porque lo que hoy toleras por lealtad a una estructura, mañana podría robarte el fuego del primer amor y la pasión por Cristo. Si Dios te está mostrando claramente que es el momento de moverte, no ignores esa guía. Él no te dirige para confundirte, sino para protegerte. No te confronta para herirte, sino para salvar. Y recuerda siempre esta verdad fundamental. El cuerpo de Cristo es mucho más amplio que cualquier edificio físico. La verdadera iglesia no se define por las paredes de un templo, por los letreros que la identifican o por las tradiciones humanas. Se define por la presencia viva de Dios, por la verdad que transforma vidas, por el amor que disciplina y edifica, y por la libertad del Espíritu Santo que vivifica y da propósito. Si has descubierto que te encuentras en una congregación donde lo sagrado ha sido reemplazado por lo superficial, donde la palabra de Dios ha sido sustituida por el espectáculo y donde la guía divina ha sido desplazada por el control humano, entonces no mires hacia atrás. Avanza con fe, porque Dios tiene un lugar preparado donde tu alma será verdaderamente alimentada, donde tu fuego espiritual será reavivado y donde tu propósito divino será plenamente despertado. Salir no es una pérdida, salir es obedecer. Y cuando obedeces, el cielo mismo respalda cada paso que das, porque estás eligiendo a Dios por encima del sistema, y ese es el tipo de fe que Él honra, protege y bendice abundantemente. Una de las interrogantes más desconcertantes que podemos plantearnos es: ¿por qué tantos creyentes, aun sabiendo que están inmersos en una congregación donde la presencia de Dios ya no habita, persisten allí como si nada extraordinario ocurriera? ¿Por qué, a pesar de las innegables señales de vacío espiritual, de un estancamiento evidente y de un enfriamiento progresivo, permanecen en lugares que los alejan sutilmente de la verdad, que apagan su fervor y que los desvían lentamente del propósito divino para sus vidas? La respuesta a esta compleja pregunta no es simple, pero se ancla profundamente en la naturaleza humana. Muchos permanecen porque han confundido la verdadera lealtad con una sumisión ciega a la institución. Creen erróneamente que amar a Dios implica tolerar todo lo que lleva su nombre, incluso cuando está contaminado por la falsedad o la superficialidad. Piensan que cuestionar lo que sucede dentro de las paredes del templo es un acto de rebelión, cuando en realidad puede ser el discernimiento del Espíritu Santo obrando en sus corazones. Se les ha enseñado a temer más a los hombres que a Dios mismo. El apóstol Pablo confrontó directamente esta realidad en Gálatas 1, versículos 6 al 10, donde escribió con una firmeza incuestionable: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este pasaje nos revela una verdad profunda y a menudo dolorosa. Seguir un evangelio adulterado es, en esencia, apartarse del mismo Cristo, y priorizar el agrado de los hombres por encima de la obediencia a Dios significa dejar de ser verdaderamente su siervo. A pesar de estas advertencias, muchos persisten por la presión social. Su familia, sus amigos, todo su círculo social está allí.
y el temor a ser juzgados, rechazados o malinterpretados pesa más que la voz del Espíritu en su interior. Otros se quedan por el miedo al cambio, porque no saben a dónde ir, qué hacer, o cómo empezar de nuevo en un ambiente espiritual diferente. Se sienten atados por años de historia, por recuerdos compartidos y por vínculos emocionales que son difíciles de romper. Hay quienes permanecen por comodidad, ya que salir implicaría renunciar a cargos, a cierto reconocimiento o a una estabilidad que han construido. Han hecho de esa iglesia su zona de confort, y aunque ya no haya fuego, ni verdad, ni la presencia palpable de Dios, prefieren la rutina a la transformación, la costumbre al desafío espiritual. Y lamentablemente hay quienes permanecen porque han sido manipulados. Se les ha dicho que fuera de esa congregación no hay salvación, que cuestionar la autoridad es pecado, o que si se marchan serán malditos. Han sido amedrentados por líderes que en lugar de guiar y edificar, controlan y someten, y su fe ha sido cautiva de un sistema que utiliza el nombre de Dios para infundir temor en lugar de impartir libertad y esperanza. Sin embargo, es fundamental reconocer que ninguna de estas razones es válida ante los ojos del cielo. Dios no nos convoca a la comodidad o a la inercia, sino a una obediencia radical y sin titubeo. Su llamado no es a complacer a las personas o a buscar la aprobación humana, sino a seguir su voz inconfundible. No nos invita a atarnos a estructuras o tradiciones, sino a vivir plenamente en la verdad que emana de Él. Cuando el Señor te revela que ya no está presente en un lugar, permanecer allí se convierte en un acto de desobediencia consciente. Aferrarse a una congregación solo por compromiso humano es ignorar el clamor persistente del Espíritu Santo. Es como aferrarse a un barco que se hunde con la excusa de que allí aprendiste a nadar, o quedarse en una casa donde ya no hay alimento espiritual, solo porque una vez fuiste nutrido. Pero cuando Dios se mueve, Él espera que tú también te muevas con Él. El llamado hoy es claro y resonante. Rompe con la presión externa, vence el miedo paralizante y sal de tu zona de comodidad. La fidelidad verdadera no se debe a un lugar físico, a un líder carismático o a una tradición arraigada. La fidelidad genuina es a la voz del Espíritu que nos guía a toda verdad. Y cuando sigues esa voz, aunque por un tiempo te encuentres caminando solo, nunca estarás perdido, porque Él mismo será tu pastor, tu guía infalible, tu refugio seguro y tu provisión constante. No vivas tu fe encadenado al pasado o a lo que ya no es. Vive tu fe guiado por la presencia viva de Dios. Si hoy sientes en lo profundo de tu ser que has permanecido en un lugar donde ya no debes estar, no es tarde para tomar una decisión transformadora, porque Dios honra y recompensa abundantemente a quienes lo eligen a Él por encima de todo lo demás. Y cuando das ese paso de fe y obediencia, el cielo abre caminos que nunca antes imaginaste, revelando nuevas dimensiones de su gracia y propósito para tu vida. En medio de la confusión espiritual tan prevalente en nuestros días, de iglesias que han extraviado su rumbo y de comunidades que se han desviado del corazón mismo de Dios, se hace imperativo detenerse y reflexionar. ¿Cuál es el verdadero propósito de la iglesia según las Sagradas Escrituras? ¿Cómo era la congregación que nació del fuego purificador del Espíritu Santo? ¿Qué características permitían a esa comunidad primitiva impactar al mundo con una fuerza inigualable y una pureza inalterable? La respuesta a estas interrogantes fundamentales la encontramos vívidamente plasmada en Hechos 2, versículos 42 al 47. Este pasaje no solo narra las acciones cotidianas de los primeros creyentes, sino que nos revela la esencia misma de lo que debe ser una verdadera iglesia de Cristo. Allí se nos presenta un pueblo lleno del Espíritu, unido indisolublemente en amor fraternal, firme en la sana doctrina, constante en la oración ferviente y activamente comprometido en la misión evangelizadora. No se trataba de templos majestuosos, de espectáculos visuales deslumbrantes o de estructuras organizativas complejas. Era una comunidad viva que respiraba el cielo en la tierra, manifestando la realidad del reino de Dios en medio de la sociedad.
Una iglesia verdadera se distingue, en primer lugar, por su fidelidad inquebrantable a la doctrina de los apóstoles, predicando la palabra completa, sin diluirla, sin adaptarla a las tendencias efímeras de la modernidad o a las preferencias humanas. En segundo lugar, vive una comunión sincera y profunda entre los hermanos, que va más allá de una simple reunión social. Es una verdadera familia espiritual, donde existe apoyo mutuo genuino, corrección amorosa cuando es necesaria y un servicio desinteresado los unos a los otros. En tercer lugar, su vida de oración es intensa y constante, no un ritual vacío y repetitivo, sino una dependencia ferviente y apasionada de Dios. Y como resultado directo de esta entrega total, experimenta milagros innegables, un crecimiento genuino en la fe y en número, la salvación de almas preciosas y una atmósfera palpable cargada de la presencia divina. Este modelo contrasta profundamente con muchas de las expresiones actuales de iglesia. En lugar de ser comunidades centradas en Cristo, encontramos congregaciones centradas en el hombre. En lugar de una atmósfera de santidad y reverencia, se promueve una cultura de entretenimiento y diversión. En lugar de formar discípulos comprometidos, se buscan meros seguidores o asistentes. Y en medio de todo esto, lo esencial, la transformación verdadera del alma, se pierde. Volver al modelo bíblico de la Iglesia no es un mero acto de nostalgia por el pasado, es una urgencia espiritual impostergable. No se trata de imitar prácticas antiguas por simple tradición, sino de recuperar la esencia misma que el cielo estableció desde el principio de los tiempos. La Iglesia debe ser el cuerpo vivo de Cristo en la tierra, el templo donde habita su gloria inconfundible, y la columna y baluarte de la verdad en medio de un mundo sumido en las tinieblas y el engaño. Dios no está buscando estructuras sofisticadas o programas elaborados. Él está buscando corazones rendidos y quebrantados ante su majestad. No se deleita en multitudes tibias o indiferentes, sino en pequeños grupos encendidos por el fuego inextinguible de su espíritu. Y una iglesia que, por más pequeña o sencilla que sea, regresa fielmente al diseño celestial, se convierte en un lugar donde los cielos se abren. Los corazones se quebrantan en arrepentimiento, y la tierra misma tiembla ante la manifestación poderosa del Altísimo. Si alguna vez te has preguntado cómo debería ser una iglesia auténtica, no busques respuestas en las modas pasajeras o en los modelos creados por el ingenio humano. En su lugar, mira al libro de los Hechos. Allí reside el plano original, la raíz inalterable, la verdad fundamental. Una congregación que edifica a sus miembros con la palabra de Dios sin diluir, que se une indisolublemente en el amor puro de Cristo, que ora con fervor hasta presenciar milagros divinos y que vive con pasión para la misión evangelizadora en lugar de preocuparse por su imagen externa. Esa es la iglesia que Dios verdaderamente honra, la que el infierno teme con justa razón, y la que el mundo desesperadamente necesita ver para encontrar esperanza y salvación. El propósito genuino de la Iglesia no es simplemente llenar asientos con asistentes pasivos, es levantar guerreros espirituales comprometidos. No es entretener a los que vienen en busca de un momento agradable, es preparar a aquellos que serán enviados a impactar su entorno con el Evangelio. Su misión no es solo hacer ruido con eventos masivos, sino provocar cielos abiertos donde la presencia de Dios descienda y transforme vidas. Cuando volvemos a este propósito bíblico, todo cobra un sentido profundo, todo se alinea con la voluntad divina, y el Espíritu Santo vuelve a moverse con libertad y poder entre su pueblo, vivificando y capacitando a cada creyente. Uno de los mayores peligros que puede enfrentar un creyente no proviene de la persecución externa o de las tentaciones seductoras del mundo secular, sino del desgaste lento y silencioso que se produce cuando asiste, semana tras semana, a una iglesia espiritualmente muerta. Una congregación en decadencia no solo deja de nutrir el alma, sino que por una ley espiritual ineludible, comienza a envenenarla, lo que no transmite vida de forma activa,
inevitablemente transmite una forma de muerte espiritual o estancamiento. La palabra de Dios nos advierte sobre esta grave situación en Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6, cuando Jesús se dirige a la iglesia de Sardis con una admonición directa y escalofriante. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí no se trata de una iglesia que está siendo perseguida violentamente, o que sufre de pobreza material. Se refiere a una congregación que aún goza de una reputación de estar viva y activa en la sociedad, pero que a los ojos del cielo ya ha sido declarada espiritualmente muerta. Esto es profundamente estremecedor, porque revela que la apariencia puede ser engañosa, pero Dios discierne el estado real y el corazón espiritual de una congregación. Lo más alarmante es que el creyente que permanece en un ambiente espiritualmente inerte corre un riesgo inminente de volverse igualmente muerto. Al principio es posible que lo perciba, que lo resista, que luche en oración contra esa atmósfera. Sin embargo, con el tiempo, esa constante exposición a la frialdad, a la rutina vacía y a una religiosidad desprovista de la presencia divina comienza a anestesiar su alma. La pasión inicial por Dios se apaga gradualmente, el hambre genuina por la palabra desaparece, y la sensibilidad a la voz y guía del Espíritu Santo se va perdiendo. Lo que antes era un fuego ardiente en el corazón, ahora se reduce a cenizas frías y sin vida. Una iglesia espiritualmente muerta tiene la capacidad de contagiar a los vivos, no necesariamente con pecado escandaloso, sino con una peligrosa indiferencia, no con herejías abiertas y manifiestas, sino con un insidioso conformismo. El creyente que antes lloraba en la presencia de Dios, ahora bosteza durante el culto. El que antes buscaba fervientemente dirección en la oración, ahora se limita a repetir frases aprendidas de memoria. El que antes sentía un celo consumidor por la verdad, ahora tolera el error sin cuestionar. Y lo más sutil y destructivo es que este desgaste no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, como una enfermedad silenciosa que va secando el alma por dentro hasta que la fe se convierte en una costumbre vacía y sin significado. La persona continúa asistiendo, sigue participando e incluso puede estar sirviendo en la iglesia, pero en su interior la vida espiritual se ha desvanecido. Cuando esto sucede, el enemigo no necesita atacarla desde fuera. Ya ha logrado apagar su fuego desde dentro. Por eso Jesús lanza un llamado urgente a esa iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es un llamado apremiante al despertar, a no dejarse arrastrar por el letargo espiritual, a reconocer que permanecer en un ambiente muerto puede aniquilar tu llamado divino, tu pasión por Dios y tu conexión vital con Él. Y aunque cueste, aunque implique un movimiento desafiante, y aunque duela dejarlo conocido y confortable, la obediencia a la voz de Dios siempre será más segura que la inercia de la costumbre. Dios nunca te llamó a simplemente sobrevivir en una iglesia moribunda. Él te llamó a vivir en plenitud, a crecer constantemente en fe y a arder con el fuego del cielo. Si el lugar donde te encuentras actualmente te está robando esa vida y esa pasión, entonces sencillamente ya no es tu lugar. El crecimiento espiritual no es una opción, es una necesidad vital para la salud de tu alma. Y permanecer donde la vida del espíritu ha sido reemplazada por una rutina, sin la presencia divina, es caminar hacia un abismo espiritual con los ojos cerrados. No basta con decir que formas parte de una iglesia. Lo que verdaderamente importa es si esa iglesia forma parte del mover de Dios en este tiempo. No te dejes engañar por la reputación, por el nombre histórico o por los recuerdos nostálgicos. Pregúntate con honestidad: ¿hay vida aquí? ¿Está la presencia de Dios evidente? ¿Se predica la verdad sin compromiso? Porque donde Dios ya no se mueve, tú tampoco crecerás en tu fe. Si sientes que tu alma se está secando, que tu fe se ha estancado y que tu pasión por lo divino se ha apagado,
Es el momento crucial de examinar el ambiente donde te estás alimentando espiritualmente. Una iglesia muerta no puede producir vida, y quien permanece allí por mucho tiempo corre el riesgo inminente de morir espiritualmente también. La advertencia es clara, pero la decisión final es completamente tuya. En un tiempo donde la confusión espiritual abunda y numerosas iglesias han extraviado su dirección divina, resulta fundamental aprender a identificar una congregación que verdaderamente está llena del Espíritu Santo. No es suficiente con observar el tamaño del templo, la calidad de la producción musical o la popularidad del pastor. Lo que realmente distingue a una iglesia viva no se mide con los ojos naturales, sino con un discernimiento espiritual profundo y agudo. Porque donde el Espíritu de Dios se manifiesta, hay evidencias claras, poderosas e inconfundibles de su presencia y obra transformadora. Nos pinta una imagen vívida y poderosa de lo que sucede cuando el Espíritu Santo se manifiesta sin restricciones entre su pueblo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este pasaje no describe un mero espectáculo o una rutina predecible. Más bien, nos habla de un movimiento sobrenatural que sacude los cimientos, estremece el corazón de los creyentes y los capacita para proclamar el Evangelio con una fuerza y una verdad inquebrantables. Una congregación verdaderamente llena del Espíritu Santo se reconoce, ante todo por su vibrante vida de oración. Es una verdad innegable. No puede haber una presencia divina palpable sin un clamor ferviente, ni fuego celestial sin un altar de oración constantemente encendido. Donde hay oración ferviente, unida y persistente, los cielos se abren y lo sobrenatural comienza a hacerse evidente en la tierra. No hablamos de oraciones repetitivas o mecánicas, sino de un pueblo que gime, que busca a Dios con anhelo y que se rinde por completo a su voluntad. Otra señal inequívoca de una iglesia llena del Espíritu es la predicación poderosa y sin compromisos de la palabra. En estos lugares, la verdad bíblica no se adapta a los deseos pasajeros de la audiencia, ni se reduce a meras motivaciones humanas. Se proclama con denuedo, con fuego y con una profundidad transformadora. La verdad de Dios se declara sin temor, el pecado se confronta con amor, y el mensaje central de Cristo crucificado y resucitado ocupa el lugar preeminente en cada servicio y enseñanza. El amor genuino es también una marca inconfundible de estas congregaciones, un amor que se manifiesta no solo en palabras, sino en acciones concretas y tangibles. Una iglesia viva se transforma en una verdadera familia espiritual, donde existe un cuidado compasivo, una profunda compasión y un servicio mutuo desinteresado. No hay lugar para la competencia o la apariencia. En cambio, prevalecen la humildad, la unidad y un respeto profundo unos por otros. En este ambiente sanador, las heridas son curadas, los corazones son restaurados y la gracia divina fluye con total libertad, alcanzando y transformando a todos. Además, una iglesia llena del Espíritu experimenta milagros, no como un show para impresionar, sino como una respuesta natural y espontánea a una fe activa y viva en Dios. En esos ambientes, la sanidad divina se manifiesta. Las cadenas de la opresión se rompen y las vidas son radicalmente transformadas, no por mérito humano alguno, sino por la presencia viva y operante de Dios en medio de su pueblo. La humildad es otra característica clave y distintiva. Allí, el liderazgo no busca el protagonismo personal, sino el servicio abnegado. No se glorían en sí mismos, sino que exaltan al único digno de toda gloria y alabanza, Jesucristo. Reconocen su dependencia total del Espíritu Santo, y por ello caminan en obediencia humilde y no en orgullo. Esta humildad se irradia en cada área de la congregación, desde el altar hasta la puerta, desde el púlpito hasta los asientos de la audiencia. Finalmente, una iglesia llena del Espíritu produce frutos visibles y tangibles en la vida de sus miembros. No solo hay emociones intensas y pasajeras, sino una transformación real y duradera. Los creyentes crecen en santidad, en un carácter semejante al de Cristo,
y en un compromiso inquebrantable con su fe. Se puede observar claramente el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No son personas perfectas, pero son consistentemente transformadas. No se conforman con la superficialidad, sino que buscan una profundidad cada vez mayor en su relación con Dios. Si alguna vez te encuentras buscando un lugar donde tu fe pueda crecer, donde puedas servir con pasión y donde tu espíritu pueda ser encendido por Dios, no te dejes guiar por las apariencias externas. En su lugar, busca diligentemente estas señales vitales. Clama al Espíritu Santo para que te revele dónde Él se está moviendo con poder, porque donde Él está presente, hay vida abundante, hay libertad verdadera y hay verdad inalterable. Ese es el lugar donde tu fe será fortalecida, tu propósito divino será plenamente despertado y tu alma será avivada con un fuego renovado. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti. No te acomodes en la tibieza espiritual, ni te distraigas con lo llamativo y superficial. Hay iglesias donde el fuego de Dios aún arde con intensidad, donde su gloria aún desciende de los cielos y donde las oraciones aún encuentran una respuesta poderosa. Y si las buscas con un corazón sincero y anhelante, Dios mismo te guiará hasta allí, porque Él no solo desea salvarte, sino que anhela colocarte en el lugar correcto para que crezcas espiritualmente, sirvas con pasión y ardas con una devoción inquebrantable por su santa presencia. Cuando se trata de encontrar una iglesia donde podamos crecer espiritualmente, servir a Dios y permanecer firmes en su voluntad, no basta con emplear criterios puramente humanos. No es suficiente fijarse en la cercanía del templo, el tamaño del edificio o la popularidad y elocuencia del predicador. Elegir un lugar de congregación es una decisión profundamente espiritual y, por lo tanto, debe tomarse con una dependencia absoluta de la dirección divina. La razón es sencilla pero crucial. El lugar donde te plantas espiritualmente puede determinar el fruto abundante que tu vida dará, o lamentablemente, la sequedad espiritual que tu alma padecerá. La palabra de Dios nos ofrece una promesa clara y reconfortante en Santiago 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Este versículo no solo se refiere a la sabiduría para decisiones generales de la vida, sino también para aquellas que son más cruciales y que impactan directamente nuestro camino espiritual, como la de discernir en qué comunidad de fe podremos crecer de manera sana y profunda. Dios no desea que caminemos en la confusión o que tomemos decisiones basadas en meras apariencias humanas. Él anhela guiarnos con claridad meridiana. Por lo tanto, orar por dirección espiritual es más que una simple costumbre religiosa. Es una necesidad vital y un acto de humildad profunda que reconoce que nuestros sentidos y nuestra razón pueden ser fácilmente engañados, pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de ver lo que nuestros ojos naturales no pueden. Mientras los ojos humanos se impresionan con lo externo y lo superficial, Dios revela lo que reside en lo profundo y verdadero. Por ello, antes de comprometerte con una iglesia, dobla tus rodillas en oración y eleva tu clamor al Señor. Pídele que te muestre con absoluta claridad si ese lugar está verdaderamente alineado con su palabra, si su presencia habita allí de manera palpable, si los líderes caminan en integridad y humildad, si el mensaje transforma corazones y si hay frutos genuinos del Espíritu y no solo un espectáculo superficial. Habla con Dios como un hijo que necesita desesperadamente la guía de su Padre, no como alguien que ya tiene predeterminada su elección. Y luego, aprende a esperar con paciencia, porque la dirección divina no siempre llega de inmediato, pero siempre llega en el tiempo perfecto y soberano de Dios. Una señal fundamental de una oración sincera por dirección es la disposición incondicional a obedecer la respuesta, incluso si no es la que esperabas o deseabas. Quizás sentías un gran afecto por cierto lugar, o ya habías comenzado a involucrarte profundamente, pero si Dios te indica que ese no es el lugar correcto, entonces tu fidelidad debe estar
En primer lugar, con Él y no con tus planes o preferencias personales. Porque donde el Señor te planta, allí también te sustenta, te forma, te capacita y te envía a cumplir su propósito. El discernimiento espiritual va más allá de simplemente escuchar sermones. Con atención, implica sentir en tu interior si el ambiente de la congregación te infunde paz o inquietud, si nutre tu fe o la apaga progresivamente. Es aprender a escuchar el eco sutil del Espíritu Santo susurrando, aquí sí, o aquí no. Para afinar ese oído espiritual, necesitas mantener una comunión constante e íntima con Dios. No te apresures en tu decisión, ni elijas por presión social, por emoción pasajera o por apariencias externas. En su lugar, ora con fervor, escucha atentamente la voz divina, observa con discernimiento y, solo cuando sientas la confirmación inconfundible de lo alto, entonces da pasos firmes y decididos. Porque una iglesia verdaderamente correcta no es perfecta en su humanidad, pero sí está viva con la presencia de Dios, y en ese lugar, aunque puedan surgir desafíos, tu alma florecerá, tu propósito divino se activará, y tu comunión con Dios se profundizará de maneras inimaginables. Si aún no sabes dónde congregarte, no desesperes. Dios está más interesado que tú en guiarte al lugar preciso. Solo necesita que te rindas a su guía soberana, que acalles el ruido de tus propios deseos y que abras tu corazón con sinceridad a su voz. Porque cuando oras pidiendo sabiduría, Él responde fielmente, y cuando sigues esa respuesta, tu vida comienza a alinearse con el diseño divino, y eso sin duda marcará una diferencia trascendental en todo tu caminar espiritual. A lo largo de los años, miles de creyentes han compartido una historia común, aunque con matices individuales, el despertar espiritual que los llevó a tomar la difícil decisión de abandonar una iglesia, donde la presencia de Dios ya no era palpable, y el subsecuente comienzo de una nueva etapa de sus vidas llena de luz, libertad y una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Estos testimonios no solo conmueven el corazón, sino que los sacuden hasta lo más profundo, porque en cada uno de ellos se revela la fidelidad inquebrantable de un Dios que nunca abandona a los suyos, incluso cuando han sido engañados o atrapados en estructuras religiosas vacías y carentes de vida. El Salmo 40, versículos de 1 al 3 expresa con una precisión poética y espiritual lo que muchos han experimentado al ser liberados de congregaciones contaminadas. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Este pasaje no es meramente una antigua poesía, es una fotografía espiritual vívida del alma, que habiendo estado atrapada en un sistema que la oprimía y la asfixiaba, fue finalmente rescatada y restaurada por el poder soberano de la verdad divina. Existen aquellos que pasaron años sumergidos en congregaciones donde la palabra de Dios era manipulada sutilmente, donde el liderazgo ejercía un control autoritario, donde se dictaban las decisiones personales bajo un manto de espiritualidad y donde el miedo se utilizaba como una herramienta de dominio. En esos ambientes perdieron el gozo espiritual. Vieron cómo su fuego interior se apagaba lentamente y llegaron a creer que esa experiencia era el Evangelio en su totalidad. Hasta que un día, Dios respondió a su clamor sincero, les abrió los ojos de su entendimiento, les mostró que habían confundido la obediencia genuina con una esclavitud espiritual. Y al dar el paso de salir, sintieron como si hubieran vuelto a respirar aire puro y libre. Otros crecieron en iglesias donde se mencionaba el nombre de Cristo, pero Él no estaba verdaderamente presente. Todo era fachada, actividad incesante, tradición arraigada, pero no había una transformación real en las vidas. Conocían los cánticos de memoria, citaban versículos con fluidez e incluso ocupaban cargos de responsabilidad, pero sus almas estaban secas y sedientas. Y un día escucharon un mensaje que les impactó, vieron una señal inequívoca,
o simplemente sintieron una voz interior que resonaba con fuerza, diciéndoles, ya no más. Y aunque les resultó doloroso dejarlo conocido y confortable, al obedecer esa voz, descubrieron un nivel de libertad espiritual y una intimidad con Dios que nunca antes habían imaginado. También abundan los testimonios de personas que al salir de iglesias cuyo enfoque principal era el dinero o el espectáculo, encontraron una fe genuina y profunda que no dependía de lo externo, sino de una relación íntima y personal con Dios. Son individuos que transitaron de perseguir meras bendiciones materiales a perseguir al Dios de las bendiciones, que dejaron de buscar emociones pasajeras para comenzar a vivir con convicciones sólidas y arraigadas en la verdad, que cambiaron una religiosidad vacía por la presencia viva del Creador. Y todos ellos coinciden en un punto fundamental. Al salir, no quedaron vacíos, sino que fueron llenados, no quedaron desorientados, sino que fueron guiados con precisión, no quedaron solos, sino que encontraron una comunidad real, donde Cristo es el centro inamovible, la palabra es el fundamento inquebrantable, y el Espíritu Santo es bienvenido y honrado en todo momento. Porque cuando uno obedece a Dios con valentía, Él mismo se encarga de abrir caminos inesperados, de restaurar lo que se había perdido, de sanar las heridas más profundas y de llevar a cabo una obra completa de restauración. Estos testimonios no tienen la intención de generar culpa en aquellos que aún se encuentran en un proceso de discernimiento, sino que sirven como una inspiración poderosa, una muestra viva y tangible de lo que acontece cuando alguien se atreve a creer que existe algo más allá de lo visible, que el Evangelio no se trata de estructuras rígidas, sino de vida abundante, que la Iglesia no es un lugar de control y opresión, sino un espacio de libertad y crecimiento, y que Dios sigue hablando, guiando y rescatando a quienes lo buscan con un corazón sincero y anhelante. Si te encuentras en ese punto de duda, de inquietud espiritual o de preguntas sin respuesta, estos relatos pueden ser la señal que estabas esperando, la confirmación que tu alma necesitaba. Porque si Dios lo hizo con ellos, también tiene el poder y la voluntad de hacerlo contigo. Y si Él los sacó del lodo de la desesperación, no fue para dejarlos a la intemperie espiritual, sino para establecerlos firmemente sobre la roca de Cristo, y desde allí, darles un cántico nuevo, una fe renovada, una esperanza viva y una vida espiritual que florece con vigor, no por las circunstancias externas, sino porque ahora Él verdaderamente habita en medio de su pueblo. En un tiempo donde la oscuridad espiritual parece expandirse, donde muchas iglesias han perdido su dirección divina y donde el fervor espiritual a menudo se ha diluido en la rutina, Dios sigue buscando activamente corazones dispuestos a provocar un nuevo despertar. Porque el avivamiento genuino no se origina en un altar famoso, ni en un evento multitudinario con efectos impresionantes. El verdadero avivamiento comienza en lo secreto, en lo íntimo y profundo del corazón de cada creyente, que toma la decisión radical de rendirse completa e incondicionalmente a Dios, permitiendo que su espíritu obre sin restricciones. Si has perseverado hasta este punto del mensaje, permíteme decirte algo que no pronuncio con ligereza. Eres alguien verdaderamente especial. Muy pocas personas demuestran la tenacidad de permanecer hasta el final de un mensaje tan profundo como este. La mayoría se rinde, se distrae con facilidad o simplemente se agota en el camino, pero tú no. Tú has perseverado, has escuchado con atención y has permitido que esta palabra penetre profundamente en tu alma. Esto revela mucho acerca de ti. Indica que tu corazón está despierto y receptivo, que no te conformas con una fe superficial, sino que anhelas una conexión más profunda y significativa con Dios. Y precisamente eso es exactamente lo que Él también está buscando, hijos con un hambre genuina de la verdad. Hoy has adquirido herramientas valiosas, has aprendido a discernir, a abrir tus ojos espirituales para detectar aquellas congregaciones que, lejos de acercarte a la presencia divina, podrían estar desviándote silenciosamente de su corazón. Aprendiste a identificar las señales de advertencia, a comprender el valor inmenso de una iglesia guiada por el Espíritu Santo.
a orar con propósito por dirección y, lo más crucial, a no ignorar más lo que el cielo está intentando revelarte. Este video no fue concebido como un juicio, sino como un llamado urgente al despertar, un espejo espiritual que nos obliga a mirarnos y preguntarnos: ¿estoy realmente donde Dios quiere que esté? ¿Estoy creciendo, ardiendo con pasión, floreciendo espiritualmente, o simplemente sobreviviendo en un sistema sin vida? Tu vida espiritual es el tesoro más valioso que posees. No la pongas en manos de estructuras muertas, de liderazgos tóxicos o de mensajes diluidos que carecen de poder. Tú fuiste creado con un propósito divino, para caminar en la verdad, para ser un templo vivo del Espíritu Santo, para brillar con luz propia en medio de la oscuridad circundante. Y si este video ha encendido algo en ti, si ha conmovido tu corazón, si te ha impulsado a pensar, a cuestionar, a derramar lágrimas o a tomar una decisión trascendental, entonces su propósito ha sido cumplido a cabalidad. Ahora, quiero pedirte algo muy específico como señal de que llegaste hasta el final y de que este mensaje resonó directamente en tu alma. Comenta esta frase aquí abajo: elegido para vivir. Esas 3 palabras me permitirán saber que te encuentras entre ese selecto grupo de valientes que no solo oyen, sino que escuchan con el corazón, que no solo buscan consuelo, sino transformación radical, que no temen a la verdad, por más dolorosa que ésta pueda ser. Y si este video te ha bendecido de alguna manera, no lo guardes solo para ti. Compartirlo es como encender una vela en medio de la noche más oscura. Quizás alguien en tu entorno esté atrapado en una iglesia que, sin darse cuenta, está apagando su fe. Quizás alguien necesite con urgencia esta palabra para tomar una decisión que cambiará su destino eterno. Tú puedes ser el instrumento que Dios utilice para llevar luz donde hay confusión y desesperanza. No subestimes el poder de un simple clic. Y si aún no estás suscrito a este canal, tengo que decírtelo con amor, pero con firmeza: estás perdiendo algo vital. Este canal no es solo contenido, es alimento espiritual. No es mero entretenimiento, es dirección divina. Aquí se levantan atalayas espirituales, se despiertan conciencias adormecidas y se enciende la llama de la pasión por Dios. No seas de aquellos que escuchan una vez y luego se pierden en el ruido y las distracciones del mundo. Sé de los que permanecen, de los que se alimentan continuamente de la verdad, de los que construyen una fe firme sobre la roca inamovible de Cristo. Suscribirte es como plantar una semilla en tierra fértil. Cada video que veas será como una lluvia que riega tu corazón sediento. Cada enseñanza te fortalecerá en tu caminar. Cada palabra te alineará más íntimamente con los propósitos del cielo. Y un día mirarás hacia atrás y verás cómo el simple acto de suscribirte a un canal fue una de las mejores y más trascendentales decisiones de tu vida espiritual. No te detengas aquí, hay más, mucho más que Dios tiene preparado para ti. Él no ha terminado contigo. Al contrario, apenas está comenzando a revelarte todo lo que tiene guardado. Sigue viendo los videos, sigue creciendo en gracia y conocimiento, sigue buscando su rostro con diligencia, porque cada enseñanza que recibes es una chispa, y juntas esas chispas pueden encender un incendio santo que transforme tu vida por completo. Recuerda, muchas iglesias pueden deslumbrar con luz artificial, pero solo unas pocas arden con el fuego verdadero de la presencia de Dios. Y ahora, tú sabes cómo diferenciarlas. Caminaste a través de esta verdad. Quizás derramaste lágrimas, reflexionaste profundamente y oraste con sinceridad. No vuelvas atrás. No cierres tus ojos espirituales de nuevo. Vive despierto. Vive en el fuego del Espíritu. Vive en la verdad de Dios, porque los elegidos no son aquellos que comienzan con un entusiasmo fugaz, sino los que perseveran fielmente hasta el final, culminando su carrera con una fe inquebrantable.